Muy bien, estamos en esta conversación con el embajador Manuel Alabart, el embajador de España en México, y estábamos empezando a entrar en el tema del G20, que este año tuvo su sesión a nivel de cumbre en Los Cabos hace un par de semanas, y ciertamente el tema europeo fue un tema central en cuanto a que la solución de Europa pues nos sirve y nos ayuda a todos realmente en que encuentren ustedes pues, las mejores avenidas, las más expeditas para que la economía transite bien. Suena todavía un poco increíble en esto de la interconexión que hablabas, que un país con una economía razonablemente pequeña como es la de Grecia pueda detonar un fenómeno de tantas consecuencias tan amplias, ¿no?, a nivel mundial. ¿Cuál es tu lectura de la reunión del G20 en lo que concierne concretamente a Europa? Yo creo que fue tremendamente importante. Por un lado, porque los europeos le explicaron su versión de lo que pasaba cara a cara a los líderes de los países más importantes del mundo que no eran europeos. Nosotros nos damos explicaciones todos los días, pero no habíamos tenido la oportunidad de poder hablar con el presidente de los Estados Unidos, con el de China, con África del Sur, con Brasil, con México, explicarles un poco lo que estábamos haciendo, ¿no?, y recabar sus opiniones y su solidaridad. Yo creo que el resto del G20 quería recibir esas explicaciones, lo hicieron, y yo creo que el resto de los países del G20 vieron la seriedad y la responsabilidad con la que los europeos están afrontando la crisis. Hubiera sido preocupante que hubiéramos entrado en esta reunión negando Sí, que no hay crisis, confundiendo, que no hay... No, al revés, yo creo que lo explicamos claramente, y yo creo que igual que nosotros aprendimos mucho de las crisis latinoamericanas de los años 90, tenemos una maestría aquí en México. De México a Brasil, yo creo que todos los extraeuropeos yo creo que recibieron ideas que pueden servir también para sus propias economías, ¿no? Precisamente porque está todo interrelacionado, lo que nos pasa hoy le puede pasar a otro mañana, y sobre todo a todos nos interesa ser parte de la solución y no parte del problema, ¿no? Totalmente. Entonces hubo una serie de cosas que me llamaron la atención como innovaciones en esta reunión de Los Cabos frente a otras del G20, que sí se nombraba, si se vale la redundancia, por nombre a ciertos países que eran como el punto clave para cambiar el énfasis o cambiar la dinámica en una cosa. Por ejemplo, viene el capítulo de la crisis del sistema monetario, la rivalidad de las divisas, que es un tema tremendo. Y ahí China, pues quizá el país más importante en esta materia, por la convertibilidad o no convertibilidad de su moneda. Y me llamó la atención que venía por nombre y apellido China. Y un llamado y una serie de compromisos que toma China. Tema del petróleo, piensa uno de inmediato en Arabia Saudita, pues nombrado Arabia Saudita. Eso me pareció que fue muy, muy importante y sí ayuda a que las cosas vayan avanzando, creo. Ahora, siempre está este problema de la arquitectura del G20 que no tiene compromisos vinculatorios. Al final de cuentas puede uno llevarse el comunicado final a China o a México y hacer lo que uno quiera con él. Ese es uno de los problemas. Pero sientes que hubo un buen intercambio entonces en cuanto a experiencias de, por ejemplo, Estados Unidos debió decir cosas interesantes, me imagino, de cómo están ellos sorteando su propia crisis con relación a lo que está haciendo Europa. Mira, yo creo, Enrique, que has dado la clave, por lo menos coincides en mi visión del G20 en dos puntos muy importantes, que creo que han sido muy visibles en esta cumbre del G20. El primero es la transparencia. Es decir, el G20 sabe que para ser creíble tiene que agarrar, nosotros decimos el toro por los cuernos, creo que aquí se dice el toro por las astas, ¿no? Idéntico, el toro por los cuernos. Sí. Entonces, no seas como tenga ningún problema, el mundo sabe que hemos hablado de cosas concretas y se han mencionado concretamente los países que nos parecían responsables o por lo menos protagonistas, yo no diría responsables, protagonistas de determinados problemas. Eso es número, me parece que eso es muy importante. Es decir, sabes que nos acusan a muchos países de una enfermedad que se llama cumbritis, que nos vemos constantemente y dicen, ¿para qué? Bueno, ha visto que hemos tratado y los hemos tratado con los países que son protagonistas de esos problemas. El segundo tema es este tema de si el G20 encara problemas económicos y tiene un papel resolutorio en ellos, porque la gente dice, bueno, hablan, pero al fin y al cabo la decisión sobre estos problemas están en otras instancias. No los compromete. No los compromete. Pues no es del todo verdad. Si tú ves cuáles son las reformas en el sistema económico y financiero que se han adoptado en estos últimos años, quizás desde la cumbre de Pittsburgh, todas han arrancado el G20. El G20 siempre ha lanzado el debate y ha iniciado compromisos
no vinculantes que se han tornado vinculantes poco tiempo después. Es decir, son no vinculantes, pero moralmente han tenido tal influencia enorme, que después los países involucrados han tenido que adoptarlas. Entonces, lo nuevo surge del G20. No se aplica inmediatamente, pero en el plazo de un año, año y medio, se acabarán imponiendo muchas de las cosas que se hablan en el G20. Esa es la experiencia de los últimos 3 años. Y por eso creo que el G20 que ha organizado México en Los Cabos ha hecho de esta organización todavía más útil que antes, todavía más irreemplazable. No sería pensable ahora que esto no siguiera funcionando como hasta ahora. Y yo creo que eso bien es verdad que también le debe su parte de éxito a México, ¿no? que ha planteado una presidencia del G20 extraordinariamente activa y muy concreta. Y por eso difícil será, o difícil es seguir diciendo el G20 no es práctico. No solo me parece práctico, sino que me parece que no hay nada hoy en día que lo pueda sustituir. Sí, quizá el tema de la gobernabilidad hay que trabajarlo más, pero ¿cómo sientes tú que seguramente conversaste con el presidente de tu país, cómo regresó a Madrid de Los Cabos? ¿Regresó contento con los resultados obtenidos para España? Sin duda, cuando estás metido en un periodo de crisis tremendo no es buena la soledad. Yo creo que lo que hace falta, y menos para España, que es un país debió haber solidaridad que, en España, que hemos estado en la soledad más absoluta en la primera mitad del siglo pasado, y que, como te decía, pues fuera del círculo de la gente que toma decisiones, como decíamos antes, hace frío, ¿no? Sí. Hay que estar al calor de la chimenea, apapachado por el resto de los amigos. Y lo cierto es que yo creo que España tiene amigos en el mundo, tiene muchos amigos. Yo creo que empezaría por los latinoamericanos, ¿no? Y también los europeos, ¿no? Yo creo que se aprecia el esfuerzo que ha hecho España en los últimos, como te digo, 30 o 40 años. Aquí en México yo creo que hay más gente que en ningún otro sitio que pueda apreciar ese esfuerzo. Sí, la impresión que da en México es que merecemos ser apoyados, ¿no? Sin duda, sin duda. La impresión que da en México es que sobrecalentaron en algunas cosas la maquinaria en España. La evolución ha sido impresionante, de los años 70, digamos, hasta hace 15 años. El crecimiento ha sido brutal, palpable. O sea, iba uno, los que nos gusta mucho ir por allá, pues cada viaje veía uno, como cuando ve uno un niño cómo va creciendo, ¿no? Sí, que lo sí, deja uno de ver cada 2 años, está muy transformado. Y la transformación de España ha sido tan veloz que quizá en algún momento dado se le quemaron los fusibles, si se vale la expresión. Sin duda. Y ahora tienen que, digamos, tomar las cosas con una cierta calma, digamos, para crecer con un ritmo distinto. Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que tenemos que ver, por ejemplo, si nuestro modelo económico es el adecuado. Tenemos un modelo económico, como sabes, muy centrado en el consumo, frente a otros países que han privilegiado más, pues, yo qué sé, la productividad, la innovación, la tecnología, tenemos la parte inmobiliaria también. La parte inmobiliaria, evidentemente. España llegó un momento que se construyeron en España más casas que en Alemania, Francia e Inglaterra juntas. Sí. Eso es, realmente sí, yo creo que la velocidad nos hizo perder un poco la cabeza y hemos descarrilado. Pero eso no es la película completa, Enrique. Yo tengo la esperanza, estoy convencido de que estamos viendo fotogramas difíciles, duros, pero que hay que combinar, como decíamos hace un ratito, el corto plazo con el medio y largo plazo. Tenemos que tener clara la película a largo plazo, saber a dónde vamos. Y yo creo que con todas estas pláticas entre los líderes europeos y los internacionales, cada vez tenemos las ideas más claras de a dónde queremos ir. Un país que quizás crezca más lentamente, con una base más sólida y con un sistema financiero más sensato, ¿no? Sí. La idiosincrasia del país tiene que ir también ajustándose a que los ritmos serán diferentes. En efecto. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en esta conversación con el embajador de España.